Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de AILTV. Este es un nuevo espacio informativo de la Escuela Nacional Sindical. A través de nuestro canal de YouTube les vamos a estar acompañando con algunas historias de sindicalistas y presentaremos análisis de los temas que son agenda en la ENS. Las y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones para que se enteren cada vez que subamos un nuevo video. Estamos muy contentos de compartir este nuevo espacio con ustedes y queremos invitarlos a que nos dejen sus comentarios. ¿Cómo les parece este contenido? ¿Qué tema les gustaría que abordemos? En esta edición tendremos la editorial con Hiller Hernández, director de la ENS. Él nos hablará sobre este nuevo espacio de AILTV. También hablaremos sobre las mujeres y las cifras de desempleo. Francis Corrales, profesional de la ENS, nos hablará del informe que hizo la institución en el marco del Mes de la Mujer. También vamos a tener una historia de vida de una mujer sindicalista de Antioquia. Ella nos hablará de su experiencia. Y tenemos la historia de un sindicato en el Cesar que es dueño del 20% de la empresa donde trabajan sus afiliados. El director general de la ENS nos habla de AILTV y de lo que espera la institución con este nuevo espacio que presentamos a ustedes. Esta es la editorial. Hola a todos y todas. Como director de la Escuela Nacional Sindical, les doy a todos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio comunicativo, AILTV, una nueva estrategia que se une ya a la gran familia de la Agencia de Información Laboral, que desde el 2008 de manera escrita viene presentando artículos de reflexión, de opinión y de aporte técnico al mundo del trabajo. Y desde finales de 2021, con el apoyo de Adida y Sintra Unicol, a través de AIL Radio, programa que se transmite todos los sábados a las 12 del mediodía y los lunes a las 9 de la mañana. Hoy, con AILTV, queremos evolucionar, queremos trascender los medios de comunicación de la Escuela Nacional Sindical hacia la digitalidad, hacia la imagen. En el programa vamos a tener diferentes reflexiones alrededor del mundo del trabajo. Hoy, en la actualidad nacional, se están presentando 3 reformas de gran importancia que tendrán un impacto en beneficios para los colombianos y las colombianas. Muy seguramente, en AILTV presentaremos reflexiones con expertos alrededor del tema. Hablaremos de los nuevos sujetos y transformaciones del mundo del trabajo, los temas de la incidencia política y del interés no solamente de las centrales sindicales, las organizaciones obreras, las organizaciones de la sociedad civil, sino también de todos y todas los colombianos. Les doy entonces la más cordial bienvenida y espero que estén con nosotros en AILTV, así como nosotros siempre hemos estado con ustedes en la defensa y promoción de los derechos humanos laborales. Históricamente, las mujeres tienen tasas de desempleo más altas que los hombres. Sus condiciones laborales son más difíciles, pues a pesar de ser más preparadas, las estadísticas indican que siguen ganando menos que los hombres por desarrollar las mismas actividades. Este es un resumen del informe que presentó la Escuela Nacional Sindical en el marco del Mes de la Mujer. Cada año la Escuela Nacional Sindical hace un informe para el 8 de marzo contando un poco cuáles son las condiciones en las que se encuentran las mujeres en el mundo del trabajo. Para este año, 2023, decidimos hacer un informe que pudiera de manera global identificar las principales problemáticas de incorporación de las trabajadoras mujeres al mundo laboral, teniendo en cuenta varios elementos. El primero es que se viene una reforma laboral que intenta generar mejores condiciones para la inserción de las mujeres al mundo del trabajo. Y lo segundo es que hay un tema que se viene trabajando desde el plan de desarrollo y es la posibilidad de crear el Sistema Nacional de Cuidado. El informe lo dividimos en 4 partes. La primera parte habla de estas cifras significativas del mundo del trabajo e identificamos que las mujeres siguen siendo una población altamente vulnerada en el mercado laboral y para este periodo podríamos decir que un 14% de las mujeres aún se encuentran sin incorporarse al mundo laboral. En contraposición a los hombres, que podríamos identificar
se ubican en el 9% en el mercado laboral. La tasa global de desempleo es del 10%, pero como podemos observar, son más afectadas las mujeres que los hombres y aquí corresponde casi 5 puntos porcentuales de diferencia. Las mujeres siguen teniendo una participación mínima en el mercado laboral, teniendo en cuenta además que más del 60% de ellas aún no se encuentran ni buscando trabajo ni trabajando. Además, se agrava un poco más la situación cuando observamos las cifras de informalidad, teniendo en cuenta que hasta ahora se pueden registrar como en el 58%, lo que significa que de cada 100 trabajadores, 58 personas se encuentran en la informalidad. En el segundo segmento estamos hablando del cuidado, pues el cuidado es uno de esos oficios que las mujeres históricamente han desarrollado y que se ha definido casi como un destino manifiesto. Las mujeres nacimos o nacieron para cuidar y el cuidado está relacionado a muchos aspectos, a las labores del hogar principalmente, y con ellas podemos identificar que al menos dos de las actividades diarias del hogar la desempeñan las mujeres. Esto tiene que ver con, por ejemplo, la producción de alimentos. Casi el 42% de las mujeres se dedican a esto, y más del 37% de ellas al lavado y planchado de las ropas, unas actividades que no asumen los hombres en el hogar. La mayor parte de estas mujeres que se dedican al cuidado difícilmente se incorporan al mundo laboral. Sin embargo, cuando deciden ingresar al mundo laboral, lo hacen en condiciones de subordinación. Esto significa que ellas van a tener que seguir sosteniendo las labores del cuidado mientras pueden estar desarrollando sus procesos asociados al cuidado dentro del hogar. En pandemia pudimos observar que los labores del cuidado tienen un efecto muy alto, porque las mujeres que dejaron de trabajar posteriormente no volvieron al mundo laboral justo porque tuvieron que dedicarse a las labores del cuidado de otras personas, en algunos casos de sus hijos e hijas, pero también de personas enfermas en este contexto de pandemia. Sin embargo, podemos también señalar que el mercado laboral en general ha sido afectado por las condiciones del 2020, y en Colombia no se ha logrado recuperar. Tal vez una cifra no es muy diciente, pues estamos hablando que el 2023 se recuperó en un 63%, pero la tasa para el 2019, antes de pandemia, era del 64%. Una cifra de una diferencia de un dígito, pero que nos permite observar que realmente el mercado laboral requiere mayores políticas para fortalecer el mercado productivo. Otro de los elementos que también logramos señalar en el informe tiene que ver con las constantes amenazas a la libertad sindical, y en este caso todas las vulneraciones alrededor de las mujeres, con una cifra que es muy diciente y muy preocupante para nosotros, y es que para el 2023 se registraron 26 muertes de mujeres sindicalistas. La libertad sindical es un proceso, es un derecho histórico que se ha conseguido en el mundo del trabajo, pero que las mujeres sienten vulnerado, y que efectivamente cuando ellas están defendiendo sus derechos y buscan de alguna manera construir mejores condiciones para estar en el mercado laboral, también encuentran obstáculos al momento de poder manifestar sus requerimientos. En este contexto, para nosotros las reformas que se vienen, el cambio que se está proponiendo desde el mercado, desde el gobierno nacional, implica que se tengan en cuenta estos elementos para fortalecer un mercado laboral que sea equitativo y que logre incorporar a las mujeres con mejores condiciones para que se puedan desempeñar tanto en su mundo laboral como en sus vidas cotidianas. Es necesario cerrar las brechas, en algunos casos, por ejemplo, brechas como la brecha salarial, pero la brecha más significativa es la brecha que existe de participación en el mercado laboral. Es importante que en las reformas se tenga en cuenta la posibilidad de construir un sistema de cuidado que implique también pensar cómo redistribuir estas actividades históricas para que las asuma el mercado, la comunidad, la familia y el Estado, y de esta manera redistribuir los cuidados, que va a fortalecer la posibilidad de que las mujeres nos incorporemos al mundo laboral. Hay otras acciones que son importantísimas, y es poder
garantizar la libertad sindical y de esta manera poder pensar que el Estado ejerza un mayor acompañamiento a las mujeres sindicalistas, en general al mundo sindicalista, pero que esto permita reducir las vulneraciones de las mujeres que en este momento están siendo perseguidas por ejercer su libertad sindical. En general pensamos que sí es una utopía, como lo dice Eduardo Galeano, caminamos 10 pasos y nos alejamos del horizonte, y eso parece estar pasando con las mujeres. Cada vez que damos 10 pasos hacia adelante, nos alejamos de la posibilidad de participación equitativa en el mundo laboral, pero será cuestión de poder seguir participando en escenarios de reforma para que estas brechas se puedan reducir y que efectivamente podamos garantizar la participación de las mujeres. Ser sindicalista en Colombia es una actividad de alto riesgo, que implica cambios significativos en la vida de quienes abanderan la defensa de derechos laborales. Muestra de ello son las tasas de violencia antisindical, producto de la estigmatización que en nuestro país se consolida como una práctica histórica. Vamos a contarles la historia de María Victoria Jiménez, presidenta de ANTOC, Subdirectiva Antioquia, y su lucha por mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud en el departamento. Pero bueno, allá llegué y entonces vivíamos en la casa médica. Pasé muy buena. Yo nací en Sopetrán, un municipio que queda cerca a Santa Fe de Antioquia. Mi mamá es de Santa Fe de Antioquia, mi papá era de Sopetrán y en esa época era pues profesor, entonces estaba allá en Sopetrán. De los hijos de mi mamá pues fui la única como que no pudo irse para Santa Fe a tenerlos, porque mis otros dos hermanos sí nacieron en Santa Fe, a pesar de que mi papá también se encontraba en distintas ciudades. Cierto, por ejemplo, cuando mi hermano estaba en Yarumal, pero mi mamá se fue a tener a mi hermano a Santa Fe de Antioquia, entonces la única que no nació en Santa Fe fui yo, digamos con unos arraigos muy grandes en Santa Fe de Antioquia, porque pues, la familia de mi mamá era de allá y allá era donde llegamos a pasar las vacaciones. Teníamos muchos primos en Sopetrán también, pero digamos que éramos más afines con los primos de Santa Fe. Entonces, sí tengo un arraigo muy grande en Santa Fe de Antioquia. De pronto lo que no hice fue nacer. Pues ellos se conocieron en Santa Fe de Antioquia. Mi papá, como era profesor, pues estaba allá dando unas clases. Y entiendo yo que fue como cuando mi mamá iba para misa o algo así, y se conocieron. Y bueno, de todas maneras, vos sabes que en los pueblos, los profesores, y sobre todo en esa época, pues todas las muchachas se sentían orgullosas de que un profesor estuviera, digámosle, con ganas de hacerles cortejo, porque en esa época sí se hacía todo el cortejo y las visitas eran como muy restringidas. Entonces fue así que se conocieron. Cuando mi papá era profesor en Santa Fe de Antioquia, yo no conocía a mi papá siendo profesor. Pues yo creo que disfruto de todo. Disfruto desde actividades de ocio, de recreación, culturales, como el trabajo. O sea, si no disfrutar del trabajo, pues yo creo que no sería buena en lo que hago. Yo creo que para poder ser excelente en lo que uno hace, pues tiene que gustarle lo que uno hace. A mí mi trabajo me gusta mucho. Y estoy hablando de los dos trabajos, tanto el sindical como mi trabajo como bacterióloga y como trabajadora de la salud. Yo estudié en un colegio de monjas en San Juan Bosco y tenía una profesora que se llamaba la profesora Sara y ella era bacterióloga. Entonces digamos que ella daba ciencias naturales y yo, no sé, crecí pensando que iba a ser bacterióloga. Ya posterior a eso, cuando me presenté a la universidad, fue muy charro porque yo me presenté a bacteriología, pero me presenté también a Derecho.
y pasé a bacteriología, pues y me quedé en bacteriología, porque igual fue en la Universidad de Antioquia, que es difícil pasar, y bueno, entonces uno todo orgulloso de que al menos hubiera pasado alguna cosa. Entonces me quedé en bacteriología, pero sí tenía mucha sensibilidad por la parte de salud, por la parte social. Entonces creo que eso fue de las cosas que más me arraigó, fuera de haber tenido como el ejemplo una profesora como tan pujante, que fuera de eso estamos en un colegio de monjas. Ella no era monja, pero digamos que sí era muy social y trataba muchos temas de salud, entonces de pronto eso me llamó muchísimo la atención. Mira que yo estaba en colegios de monjas. En el colegio de monjas era la juiciosa, el ejemplo. Mi hermanita siempre la paraban en la mesa y decían, ¿quién es la hermanita de esta niña? Y yo me paraba por ella porque ella tenía la disciplina muy mala. Entonces, digamos que, vea, era tanto el extremo de lo que creían que yo era tan ejemplar, que me acuerdo que estábamos en bachillerato y yo me acuerdo que unas niñas pasaron un papel prendido para que lo metiéramos allá en la basura. Entonces lo pasaron y me lo pasaron y yo se lo pasé a la otra, y claro, esa basura se prendió y llegó la monja, vea quiénes fueron, y ahí mismo sacó pues las que siempre tienen como tachado aquí en la frente que fueron. Entonces yo me acuerdo que una de ellas dijo, no, pero María Victoria también pasó eso. Entonces llegó la profesora, y porque nada más había sacado un poquito, entonces dijo, María Victoria, y yo sí, entonces yo me paré y fui. Cuando después estaban ahí todas, cuando llegó la profesora, y usted vaya y se siente, deje de estar apoyándolas a ellas, que yo sé que usted está aquí parada por apoyar. Y yo, no, yo también participé, y no me creyeron. Entonces imagínense cómo era la niña buena del colegio. Pues a ver, yo llegué a Santa Fe de Antioquia después de haber hecho el rural en el Caquetá. ¿Por qué hice el rural en el Caquetá? Porque en esa época se estaba presentando un examen en la dirección seccional y lo ponían a uno abajo de toda la gente que había adelante para hacer esos rurales. Unos compañeros me dijeron, es que no, vea, mande al Amazonas, mande al Caquetá, al Putumayo, y verá que eso la llaman. Y claro, me llamaron del Caquetá para ir a hacer el rural y me fui a hacer el rural al Caquetá. Ya cuando llevaba un año larguito, yo dije, no, ya me voy para Antioquia. Y mi abuelito en Santa Fe de Antioquia era un concejal, 45 años concejal por el Partido Conservador. Entonces digamos que había una especie de rosca que después obviamente sí entendí que no era bueno las roscas políticas, pero mi abuelito entonces, para esa época había quedado un alcalde que él le había hecho pues como toda la campaña y eso, entonces le dijo que están necesitando una bacterióloga, entonces que ese puesto era para mí. Yo llego con la hoja de vida ya al hospital y el bacteriólogo que todavía está, que es William Marín, mi compañero, cuando vio la hoja de vida con una recomendación del alcalde, pues empezó, mi hijo, qué cosa tan impresionante. Pero digamos que después hicimos mucha empatía porque yo trabajaba mucho, o sea, de pronto él pensaba que yo iba a llegar sin trabajar o alguna cosa, entonces trabajaba bastante, entro en provisionalidad. Y como yo no sabía cómo era que se movía eso, cuando cumplo los 8 meses, antes de cumplirlos voy y le digo al gerente, no vea, es que ya voy a cumplir los 8 meses y como todavía no he pasado a carrera porque no habían concursos, entonces llegué al gerente y me dice, no, entonces ya no te puedo prorrogar más eso. Y llegué y me hace un contrato, o sea, me termina la provisionalidad y me hace un contrato. Cuando está en el contrato sale el concurso en apartado y me dice, no, pero vaya a concurso. Entonces voy y concurso, llegó el concurso y claro, ahí sí me nombran en planta. Y entonces me hacen el periodo de prueba, todo normal. Pero lo que vengo ahorita es eso, o sea, ¿qué tanto no sabía yo de nada, de normatividad, que renuncié a una provisionalidad y quedé en un contrato y después del contrato entonces vuelvo otra vez a carrera administrativa? Que yo vivía como en una burbuja de que nada pasa. Yo decía, ¿por qué se reúnen esos estudiantes? Pues, y claro, en la universidad habían muchos problemas. Lo que pasaba era que de pronto yo no miraba como tanto eso y tenía mucho el pensamiento de que si algo pasaba era porque alguien se lo había buscado. Y ya llegó allá al hospital y entonces lo que te dije, o sea, William empieza a reclamarme porque
cuota del alcalde. Entonces empiezo yo a ver y entonces él me empieza a explicar como cosas que pasaban. Y no sé, y empecé como a cogerle eso y entonces ya las reuniones de personal era como expresar todo aquello que yo veía por ahí que no funcionaba bien. Y entonces digamos que empecé como a más meterme en lo que estaba pasando, ¿cierto? Y entonces, claro, cuando vos empezás a ver qué está pasando, empezás a ver que sí hay muchas cosas que no están funcionando como debieran, ¿cierto? Entonces, cada vez me volvía más crítica, pero también, digamos que también había ya el cuento familiar con la gente, y entonces también eran los problemas familiares, entonces ya veías que no era solamente el hospital, pero entonces que lo mismo que estaba pasando en el hospital estaba pasando, por ejemplo, en Edatel, que mira todo lo que hubo en Edatel con la salida de la gente. Entonces empiezo como a interesarme mucho ese cuento de la vida laboral y de por qué estaban sacando gente en Edatel, porque es cierto. Y entonces también empiezo a mirar todo el hecho, porque también a mí me tocó la parte donde empezaron a matar mucha gente de la región de Occidente. Y entonces cuando todo el mundo empieza a irse del sindicato, y aunque yo no era, pues entonces sí empecé a mirar y todo el mundo me decía, no, es que mira, mataron a aquel. Después matan a una persona que era de servicios generales, a ella la mataron en la casa de ella por un comentario que había hecho en una tienda, ¿cierto? Incluso cuando la matan, entran a la casa, ella está en el sanitario y le dejan un aviso de por zapa, así igual al portero del hospital. Entonces fueron cosas que nunca pagó, por ejemplo, el del portero, la ARL, que porque le habían dejado ese anuncio ahí de por sapo. Entonces todo el mundo asimilaba esas cosas de pronto con cosas pasadas. Entonces, claro, todo el mundo empezó ahí mismo, como dice la gente, a timbrarse. Yo no era del sindicato, pero digamos que entonces sí sabíamos que no podíamos salir en la noche, porque entonces estaba la reclamación guerrilla con estos paramilitares, entonces que vos eras ayudador de la guerrilla, que eras ayudador de los paramilitares. En esa época se encontraban muchos cuerpos ahí por la parte de Puente Occidente, en bolsas negras. Si llevaban a uno al hospital, entonces también empezaron las balaceras dentro de los hospitales. Digamos que yo lo escuchaba más de William que de otra, porque yo no era del sindicato. Hasta 2008, cuando entonces, digamos que, o sea, lo que fue la época entre 1997 más o menos y 2003 fue bien dura en eso, ¿cierto? Digamos que ahí hubo un acallamiento impresionante, entonces ahí la gente se quedó muy callada, pero ya después uno no aguanta. Entonces la gente empieza a hablar y entonces ahí fue cuando dicen, no, venga, es que reactivemos esto porque ¿para dónde vamos? Porque ya la tercerización estaba muchísimo más grande, porque ya todo el mundo estaba viendo que nos empezaban a quitar cosas laborales. Entonces ahí se reactiva y digamos que a pesar de ese acallamiento, de pronto yo era de las personas que más hablaba, pero era lo que yo te decía, yo decía, ay, eso a mí no me hacen nada porque mi familia, mi abuelito, mis primos, entonces digamos era la burbuja esa de que uno piensa a mí no me tocan, ¿cierto? Pero igual te estás metiendo con cosas que a nadie le gusta escuchar. Después del atentado sí que cambió más, porque después del atentado yo sí sentí que todo el mundo se me fue del lado y que mi familia pues tampoco me quería ver en espacios con ellos, ¿cierto? Pero también hay que ver las cosas que pasan en ese momento, porque igual yo tenía unos sobrinos muy pequeñitos, entonces digamos que también es como esa alejada de esos niños que parecían hijos míos, ya no andan con ella. Entonces digamos que después de lo del atentado sí fue una soledad muy grande. Y también a raíz del atentado, pues la soledad no solamente fue a raíz de mi familia, sino también de los compañeros de trabajo. Cuando yo ingreso, pues casi nadie me saludaba, no, hola, pero ya no era como antes que salíamos para todo lado, que hacíamos cosas juntos, no. O sea, sí se sentía mucho la parte de no estar con uno y con mis otros amigos también, o sea, es que llegó hasta el punto que yo me acuerdo que un 31 de diciembre, después de ese atentado, yo iba escondida en la parte de atrás de un carro para ir a la finca de un primo mío.
Y bueno, los reproches de la mamá de uno a toda hora. Mi papá sí no reprochaba, pero sí era una persona que de pronto mantenía muy nerviosa, ¿cierto? Y por ejemplo, mi mamá hasta el último momento siempre decía, no, es que usted me va a matar. Entonces, sí, son muchas cosas, porque no solamente la parte sindicalista, pero también es el hecho de mientras más duro tengas que afrontar cosas, pues la gente más se aleja, ¿cierto? Entonces digamos que ahí después del atentado pues hubo esa separación, pero era también la gente por miedo como de sus vidas. Pero mira que el atentado hace mucho y este es un momento que a mí no me invitan a reuniones familiares así grandes o con mucha gente. Empieza un momento en que esto lo consume a uno todo, pero te da mucho también. Es decir, vuelvo a sentir la gente del sindicato como mi familia. Pues ahí no solamente estás en la parte laboral de esas personas, sino también en la parte emocional. Y mientras de pronto tu familia se aleja, las personas del sindicato sí somos muy juntas y digamos hasta hacemos como una especie otra vez de burbuja de protección entre nosotros mismos. Entonces es como mi segunda familia, así como me sentía al principio en el trabajo. Un trabajo que puede que te demande mucho porque te acostas tarde, te levantas muy temprano, estás en muchos lados, pero también te da mucho. Lo que más me interesa a mí de este proyecto es el hecho de que al sindicato lo ven como sociedad, ¿cierto? Es decir, es que el sindicalista somos sociedad, o de dónde salimos nosotros. Nosotros nacemos en el pueblo o nacemos en un territorio. Como todo el mundo estudia y como todo el mundo tiene un trabajo, ¿cierto? Entonces no entiendo por qué cuando uno dice sindicalista te separan de esa sociedad de la que siempre has hecho parte. Entonces eso es el reconocimiento, ya la gente empieza a ver el sindicato no solamente como ese movimiento de trabajadores, sino como un movimiento en pro de la sociedad y que todos hacemos parte. Y a veces escuchas ya niños, no, yo cuando esté grande me meto en el sindicato. Entonces eso es bien chévere. El sindicato es de trabajadores, pero el día que deje de trabajar, ese día me voy. Pero me voy en el sentido de dejar mi trabajo y que otra persona llegue a ese trabajo, porque ese es el ciclo de la vida, ¿cierto? Ya de ahí para adelante, ¿qué sigue? Lo social es que el sindicato es eso, es lo social, ¿cierto? Y yo creo que eso sí no me va a apartar. O sea, mientras yo pueda poner un granito en lo que sea, para bienestar de las personas, pues siempre voy a estar ahí, llámeme sindicalista, llámeme líder social, llámeme María Victoria Jiménez solamente. El diálogo social salva empresas y ayuda a las y los trabajadores. Esta es la historia de Sintraproaceites, el COPEI, un sindicato que hace 30 años es socio de la empresa Palmeras de la Costa. La empresa estaba en quiebra y un grupo de accionistas les propuso a los directivos sindicales de ese entonces que se asociaran para sacarla adelante. Así es como, al día de hoy, esta empresa se muestra sólida, con una buena rentabilidad y de la cual los trabajadores son socios. De no olvidarnos de la historia, lo que vivió la organización sindical para llegar a lo que hoy tenemos. Pero que la empresa llegó a un momento como de quiebra y les pagaban era con aceite. Entonces después vino la propuesta que si queríamos ser de socio de la empresa. Nos propusieron eso, que nosotros cogíamos el 20% como trabajadores. Y hoy estamos con un modelo supremamente exitoso, incluyente, que genera valor. Si no hubiera sido por el sindicato, no hubiéramos conseguido eso. Y esa decisión es la que, gracias a Dios, nos ha ayudado a sostenernos. Ser socio trabajador, uno puede decir que es lo máximo. Nosotros, como Ministerio del Trabajo, queremos que esta experiencia pueda ser conocida. Una huelga. El sindicato nace en junio del 83. Días antes, como 15 días antes, sucedió un accidente cuando un compañero de trabajo iba a coger el carro para trasladarse a la empresa, donde nos transportábamos en un camión tipo jaula. El tipo, al coger el carro, se resbaló y cayó debajo del carro. Las llantas de atrás lo asesinaron, lo mataron.
Bueno, en la noche nos fuimos para donde estaba el cadáver velándose, y ahí un grupo de trabajadores reunidos hablamos de la necesidad de crear un sindicato debido a la muerte por la forma en que nos transportábamos. Siendo la empresa en esa época los propietarios del Grupo Gran Colombiano, pues nos decían que ese sindicato no iba a prosperar porque ese sindicato lo cogía el Grupo Gran Colombiano y lo volvía nada. Pues nosotros creímos que nosotros teníamos que prosperar. Palmeras de la Costa está ubicada en el municipio del Copey Cesar. Tiene también un área de influencia en el municipio de Algarrobo, Magdalena. Sus trabajadores, el 50% es del Copey, 50% de Algarrobo. Esta empresa tiene ya más de 50 años. Inicia en propiedad con un cultivo de palma. Es adquirida por el Grupo Gran Colombiano. Después de la adquisición de este grupo, la empresa se vende a un accionista, a una empresa que ya lleva un tiempo de referencia en el negocio de los aceites, y en el transcurrir se presentan unos problemas económicos muy serios en la compañía. Que la empresa llegó a un momento como de quiebra y les pagaban era con aceite. Yo recuerdo que mi papá en ese tiempo llevaba una caja de aceite y eso era lo que vendían. Eso lo vendían y con eso era que uno comía porque no les pagaban. Donde los hombres no podían liderar esos procesos. Estuvo el tema el inicio del paramilitarismo, esas cosas. Entonces, por lo menos mi mamá fue activista, fue de las personas que apoyaban a las organizaciones sindicales, como lo que era Sintra por Aceite en el año 92, 93, 94, más o menos hasta el 96, 97, donde las mujeres se desempeñaban como esa primera primera línea, que eran las que estaban al frente, las que hacían, las que paraban, porque de todas maneras en su momento las fuerzas militares no arremetían contra ellas, pero cuando iban los hombres, sí pasaban, los metían presos, los llevaban. Entonces esas mujeres jugaron ese papel porque fue las que llevaron a que hoy en día, si lo podemos decir así, hayamos ganado ese estatus o se lograran todo lo que se logró. La sociedad no fue tanto por la decisión o por la voluntad de los palmicultores, no fue por la presión que ejerció el sindicato en su momento en la región. Este sindicato paraba la región. Sintra por Aceite paraba la región. Y la región, los socios hoy del 80, los palmicultores, tenían todas las propiedades, eran ahí. No solamente tenían palma, tenían ganado. Y si paraban la región, se perdía la leche, se perdía la fruta. Entonces ellos decidieron, no, hay que con esta gente alinearnos porque nos van a acabar. Eso fue lo que conllevó. Sí, después hubo la voluntad de ellos, que ellos entendieron y nosotros también entendimos que había que sentarnos a dialogar para no acabar la región, porque la región es donde nosotros nacimos y vivimos, y por eso se concretó la sociedad. Pero básicamente fue por la presión, porque teníamos una fuerza de lucha bastante fuerte, El proceso fue hacer un miembro, o sea, parte como socio de la empresa, fue en el año 95, cuando la empresa se fue a pique, que ahí la empresa sindicato tomaron una decisión. Gracias a Dios tuvimos un presidente que yo le comenté, el señor Rodrigo Rodríguez Sierra. Fue cuando él dijo, muchachos, esto no es más nada, cojamos la sociedad, que esto es lo que nos va a salvar la empresa. Ahí muchas personas, o sea, aquellas personas que tenían 20 y pico de años, aportaron lo que fue cesantía, todas las prestaciones, prima legal, prima extralegal, todo eso se aportó en esa época, para sacar la empresa adelante. Y gracias a Dios, estamos muy encima hoy en día
La Palmera de la Costa es una empresa muy pujante en toda la región y en Colombia. Ser socio trabajador pues es algo muy importante, es algo que toda persona aquí en la región desearía hacer, o sea, es un objetivo por cumplir, pues no es fácil llegar a Palmera de la Costa, ya que Palmera de la Costa es un referente en la región y ser socio trabajador uno puede decir que es lo máximo. Llegar a Palmera de la Costa pues uno tiene muchos beneficios laboralmente y societariamente. Bueno, es un trabajo que ha demandado un proceso en el tiempo porque necesariamente hay que generar conciencia y saber dónde estamos ubicados y para dónde vamos. Entonces, de esa manera, tratamos de sensibilizar y concientizar a las personas, a los compañeros, a las bases, ya del trabajo que se requiere para poder mantener lo que hemos logrado ahora en el tiempo, ¿ya? O sea, hoy en día son muchos beneficios que nosotros como organización tenemos, como socios trabajadores tenemos, ya que para poder mantener esos beneficios hay que pensar con responsabilidad, con objetividad y no pensar nada más en el momento, en el presente. Los trabajadores son socios de la compañía, pero pues sigue la representación del sindicato. El sindicato pues tiene su presidente y tiene su junta y tiene los órganos con los cuales interactúan o se relacionan con la organización. La participación es continua, es una participación estrecha y cercana, basada básicamente en relaciones de respeto. Hay un respeto por las ideas, un respeto por las diferencias, un respeto, digamos, por las sugerencias y por las opiniones. En base a ese respeto es que se construyen las relaciones de la compañía. Las relaciones hoy en día son supremamente armoniosas. Claro, hay inconvenientes, hay dificultades el día a día. Una empresa como estas, con ese dinamismo, el día a día pues, se presentan una serie de inconvenientes. Entonces, los problemas se abordan de una manera propositiva, se abordan de una manera que permita buscar la solución y el gana-gana para las partes. Aquí hay un componente muy diferente porque el trabajador aquí es socio, es dueño de la compañía. Entonces a él le interesa que las cosas se hagan bien, que se hagan en pro de que la compañía mejore, porque si mejora la compañía, pues mejora su estatus, mejora sus ingresos, mejora, digamos, asegurando su futuro. Entonces, con ese pensamiento y con esa visión se abordan los problemas y se buscan las soluciones. Somos un ejemplo de diálogo social. Nosotros somos un ejemplo de diálogo social, que concertadamente se pueden conseguir las cosas. Y ahí tenemos la convención. La convención esta última la negociamos en 6 horas. Aquí el sindicato construye empresa. Aquí fomenta la empresa. Porque aquí se ha entendido el valor que significa la organización sindical. Y eso ha permitido que tanto unos empresarios inversionistas hayan roto esos paradigmas, y lo mismo los trabajadores, porque mire, yo puedo contar lo que es el modelo, ¿sí? Y hablar de los éxitos del modelo, pero esto no fue fácil, esto fue muy difícil cuando arrancó, las desconfianzas, sentarse en una mesa y que le hablen de números, y había, o sea, unas diferencias tremendas, y se fueron superando. Esas dificultades que habían tan complejas en un inicio, tan económicos, pues se fueron superando porque todos pusieron de su parte. Eso hizo que se gestara esa confianza y ese respeto. La experiencia de Palmeras de la Costa con Sintra por Aceites El Copey es muy importante para derrumbar ese mito antisindical histórico que ha habido en el país de que los sindicatos acaban empresas, debilitan las empresas, que no trabajan. Por el contrario, esta es una experiencia que demuestra a través del diálogo social, con la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión de las empresas, que es posible que las empresas aumenten los niveles de productividad y compitan en un mercado hoy bastante exigente. Nosotros como Ministerio del Trabajo queremos que esta experiencia pueda ser conocida, porque siempre generalmente se conocen las malas experiencias, las malas prácticas, son las que se proliferan a través de los medios masivos de comunicación, pero las buenas prácticas donde el sindicalismo
es ejemplo, insisto, de productividad y de sacar las empresas adelante, creemos que son importantes masificarlas también para llevarle mensajes al sindicalismo, pero también al empresariado. Gracias por ver esta edición. Las y los invitamos a compartir este contenido en sus redes sociales y con sus amigos. Nos vemos en una próxima edición. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de la Escuela Nacional Sindical y seguirnos en nuestras redes sociales. Allí interactuamos constantemente con todos y todas.